Bienvenidos a nuestro curso de identidad corporativa. Trataremos algunos conceptos y definiciones que suelen ser utilizados como sinónimos: la identidad corporativa, la imagen corporativa y la imagen global. Empezaremos por comprender aspectos fundamentales, como lo es la definición de la identidad corporativa. Pero vayamos y descompongamos un poquito el término. Identidad. Cuando hablamos de la identidad de una persona, estamos claramente diferenciándola de otra a partir de unos rasgos y unas características que la determinan no solamente desde el punto de vista fisiológico o físico, o morfológico, sino también desde el punto de vista comportamental. Veamos algunas definiciones de identidad. Circunstancia de ser de una persona o cosa en concreto y no otra, determinada por un conjunto de rasgos o características que le diferencian de otras. Etimológicamente, es el propio ser, lo que existe o lo que puede existir. Es la esencia, es su esencia que la determina y la define en cuanto a aspectos formales y características que identifican también su expresión y, como no, sus características y cualidades personales, éticas y espirituales. En ese sentido, se llega a dar un reconocimiento de lo que identifica a un ser. Y ese registrar y memorizar es de una característica o de una manera inequívoca. Nunca podríamos llegar a decir que dos personas son exactamente iguales. Y eso es uno de los elementos fundamentales que en últimas va a dar la identidad y la característica a un ser. Y hemos tomado como punto de partida el concepto de identidad desde la perspectiva de un individuo para acercarnos a lo que es la identidad corporativa. Fijémonos que cuando hablamos de la identidad de un ser, tiene unos rasgos tan marcados como es y tan únicos como es su huella dactilar. A eso tenemos que llegar, a desarrollar una verdadera identidad corporativa donde su huella sea única y que también su trasegar por el desarrollo corporativo o desarrollo en el sector productivo y en las relaciones y dinámicas con la sociedad también deje una huella, deje una impronta de impacto positivo en nuestra sociedad. Una sociedad y un mundo cambiante que demanda empresas con una responsabilidad social cada vez ya más exigente en mercados altamente competitivos. Entonces, la identidad corporativa, llegando ya a comprender el término de identidad, pues es asociar el término de identidad a lo que es una corporación o una empresa como tal. Entonces estaríamos hablando que la identidad corporativa serían todos los rasgos que personifican a esa empresa o que la identifican, siendo un poco redundantes, en sus aspectos no solamente misionales y filosóficos, sino que también la determinan desde sus estrategias, su reglamentación, su cultura, su forma de ser y la forma de relacionarse y de comunicarse. En últimas, establece todo un modelo de comportamiento y de relación, no solamente al interior de la empresa o de la organización, sino también con sus clientes a través de lo que marca sus rasgos más visuales, como serían las representaciones gráficas. En últimas, podríamos decirlo de una manera mucho más sintética, que la identidad corporativa es entonces todo ese conjunto de símbolos, de comunicación y de comportamiento que tiene una empresa dando cumplimiento a sus aspectos más profundos, como es su misión, su visión y todo su componente filosófico. Hablar de Google y quienes hemos indagado un poco sobre lo que es Google, pues entramos a conocer una organización
donde la creatividad es su mayor activo. Y en ello, pues todos sus colaboradores disfrutan de ambientes totalmente disruptivos, porque en última, pues eso forma parte de su filosofía, crear unos ambientes de trabajo donde los creativos se puedan desarrollar ampliamente en condiciones muy particulares de cada uno de ellos y no entrar en ambientes y en esquemas estrictos o formales. Esto pues iría prácticamente en contravía de crear espacios abiertos en la búsqueda de un pensamiento creativo, que es lo que Google constantemente está haciendo en todo su tema de innovación. Bien, pero cuando una empresa debe empezar a construir o construye una identidad corporativa o define una identidad corporativa, lo veíamos en nuestras conversaciones anteriores e introductorias, que un punto de partida, pues lógicamente viene siendo su génesis. Es decir, cuando una empresa se crea o una organización se crea, pues haciendo un paralelo con la creación o el nacimiento de una persona, automáticamente demanda la creación de un elemento distintivo y que le dé toda su identidad. Igualmente, cuando las organizaciones se fusionan, hoy por hoy está ocurriendo con gran fuerza, dada por la dinámica mundial, demanda cada vez más empresas que sumen sus esfuerzos para poder competir con esa competencia de otras empresas mucho más robustas. Miremos lo que, por ejemplo, en el ejemplo, en este elemento gráfico de dos marcas como son Tigo y UNE. Tigo y UNE nos permite evidenciar claramente un ejercicio en el cual se fusionan dos empresas y que esa sumatoria de servicios, esa sumatoria de filosofías, esa sumatoria uh, de, de marca ya soportada a través de una calidad de servicio no se puede perder. Entonces, una de las características cuando una empresa o dos empresas se fusionan es mantener los rasgos de las dos si ambas son dominantes en el mercado. Ahora, se puede dar la situación donde una es inmensamente mayormente dominante que la otra y por consiguiente esta tendría el rasgo dominante dentro de la nueva imagen fusionada. Pero en el caso de Tigo y UNE se da un equilibrio bastante interesante. Veamos, por ejemplo, cómo Tigo mantiene su característica de representar esa figura humana o de rostro que la tenía antes de la fusión. Y se logra gracias a un manejo muy creativo de la firma, de la agencia creadora de la nueva marca, donde ubica UNE específicamente debajo del Go de estas dos letras para buscar mantener una conexión con la original Tigo. Y otra de las aplicaciones, y estando UNE igualmente pues integrada, y otra de las aplicaciones que aparecen dentro de un desarrollo de manual es la versión horizontal, donde podemos observar un Tigo, pero que el Tigo adquiere ya o incorpora dentro de su contenedor, que anteriormente era el círculo, utiliza una figura más elíptica o ovoide asociada a lo que es UNE. O sea, vemos a un Tigo fusionado con UNE, vemos a un Tigo fusionado e integrado con UNE. Me parece un ejercicio bastante interesante de fusión. También, pues obviamente, cuando las empresas evolucionan y llevan un tiempo importante en el mercado, o cuando se hace un cambio de siglo o incorporan nuevos recursos tecnológicos, pues esos son diferentes motivos por los cuales las empresas demandan un cambio y una modernización de su imagen.
Si bien una de las características de la identidad es que se desarrollen imágenes mucho más longevas que permitan a través del tiempo mantenerse, puesto que esto le traería un activo muy importante en la consolidación con un mercado. Igualmente hay diferentes motivos por los cuales implican que estos cambios se den tal vez con mayor prontitud, como eran los que citaba yo anteriormente. Y este manejo de identidad corporativa en las organizaciones y en las empresas, pues traen importantes beneficios. Imagínense ustedes, lograr tener un reconocimiento y una identidad con respecto a las demás empresas. Esto va a permitir lógicamente una diferenciación con la competencia y, y marcada en la medida en que pues, el producto o el servicio pues, sean de calidad. Igual hay que reconocer que la identidad corporativa viene asociada no solamente desde la marca, sino también, como lo mencionábamos anteriormente, a toda una cultura, a toda una filosofía. Y esto pues va construyendo dentro de su equipo de colaboradores y de trabajadores y empleados pues una mayor confianza. Estar en una organización que cuenta con una identidad muy claramente definida y una aplicación de sus políticas pues consolida un desarrollo y un ejercicio de construcción de marca mucho más sólida. Eh, estos desarrollos es importante cuando se tiene ya claramente definida una política de identidad corporativa, porque permite un ahorro finalmente en sus costos de estandarización, puesto que se hace una unificación en cada una de sus aplicaciones y desarrollos en productos y servicios, consolidando una imagen desde un punto de vista visual, pero también desde un punto de vista productivo, una consolidación en toda la producción de sus elementos. La identidad corporativa, eh, lo hemos venido hablando en diferentes momentos, eh, contempla todo un desarrollo visual de elementos gráficos y visuales a través de las aplicaciones en diferentes superficies, productos y contextos en los cuales se desarrolla una corporación o una empresa. Pero también lo hemos dicho que cada uno de estos elementos son fundamentales en la medida de que esta marca logre hacer un uso correcto de ellos. Es muy importante dentro de esa consolidación de una identidad visual que se logre hacer una traducción de esa filosofía eh, y de esos simbolismos de una organización para que finalmente pues logre diferenciarse con la competencia, porque ese es el fin primordial, una identidad que en primera instancia exalte todas sus características desde el punto de vista filosófico, misión, visión, pero que igualmente permita introducirse en un mercado y que logre ser diferenciado por sus clientes consumidores. Claro, esta identidad visual corresponderá a un manejo cuidadoso, depurado, gráfico y matemático, puesto que permitirá también con el tiempo poder hacerse una reelaboración. Si bien las marcas nunca son finalizadas. De hecho, esa es la gran tarea del diseñador, es lograr a través del tiempo poder dar una evolución que permita estarse ajustando a lo mismo, al tiempo cambiante, ajustarse a los nuevos mercados y a las exigencias que demandan la competencia. Hay una definición de Philip Kotler que me gusta mucho y es, si no eres una marca, eres una mercancía. Definitivamente tenemos que llegar al punto donde la marca lo es todo, pero lo es todo desde el punto de vista
que encarna una filosofía, que asume una responsabilidad social, que hace una sumatoria de elementos y conceptos del marketing, como es la utilización de empaques, desde el punto de vista social, su responsabilidad con el medio ambiente. Y en ese sentido, esa marca trae todo una genética o un ADN que permite consolidarse en una relación no solamente experiencial, sino más allá de eso emocional y racional con sus clientes. Vemos aquí un ejemplo de dos celulares y cómo, cómo la marca le da todo un nivel, no solamente de estatus, sino también de importancia suprema en cuanto a diseño, elegancia y identidad y personificación del cliente con esta marca. Y vemos en el lado izquierdo pues un mismo producto, igualmente es un celular y tiene su empaque, pero está desprovisto de toda identidad, de toda marca. Y trayendo a colación esta definición de Philip Kotler, pues su valor comercial termina siendo ínfimo comparado con una marca como iPhone, una marca que ha construido toda su identidad corporativa basada en la innovación. ¿Cuáles son entonces las funciones de una identidad visual corporativa? La identidad visual, en primera instancia, debe ser un elemento que permite un fácil reconocimiento, es decir, debe ser identificable, debe ser diferenciable. Una marca, ante todo, debe permitir su individualización y esos elementos, esos elementos gráficos son fundamentales para lograr tener esa característica. Pero igual, a partir de principios fundamentales y tal vez a la vez técnicos, pues el principio de economía le va a permitir a la vez que esa marca, ese elemento gráfico que identifica visualmente a una empresa, pues le permita también ser reconocida por, por sus características básicas que en últimas van a representar una fácil recordación. Y es muy importante esto porque el posicionamiento se da precisamente gracias a una fácil, a una posibilidad de recordarla, fruto de esa simplicidad gráfica, estructural y obviamente en tener elementos menos decorativos, menos recargados, menos uso de color y pues como bien está claramente definido en un principio de la Bauhaus, pues del minimalismo menos es más. Y obviamente, y lo hemos expresado con anterioridad, pues esa característica o función fundamental de la identidad visual es que haya una conexión y una articulación. Debe estar totalmente asociada con los conceptos de la empresa. Los signos de la identidad corporativa de esa identidad visual corporativa, pues están determinadas por unos elementos visuales claramente diferenciables y están dados gracias a tres elementos. Uno, que es el lingüístico, el icónico y el cromático. Estos tres, digamos, elementos fundamentales y naturales en la construcción de toda identidad, pues son los que finalmente le van a dar el reconocimiento de marca y va a permitir que de alguna u otra manera pues pueda tener una proyección y un desarrollo en un mercado. En un mercado. Cuando hablamos, cuando hablamos de un elemento de identidad como lo es el elemento lingüístico,
pues estamos hablando de esa denominación que tienen las marcas o las empresas. Lingüísticamente, las empresas son como son. Coca-Cola, McDonald's, Hewlett Packard, Ecopetrol. Esa es su definición. Es el nombre que unos creadores le dieron y consideraron desde su fonética, desde su relación con el producto o con su creador, y por otras, muy seguramente otras y variadas, eh, diría yo, necesidades, terminan dándole una denominación lingüística a sus marcas. A eso le llamamos signo lingüístico, pero ese signo lingüístico debe llevarse a otro estado o a otro estadio en el cual adquiera una mayor distinción. Y es allí cuando aparece entonces el signo icónico, que básicamente viene siendo una representación gráfica basada en un elemento simbólico o tipográfico para generar una mayor distinción como marca y buscar de esa manera materializar o cristalizar ese elemento lingüístico que antes podría ser cualquier cosa si lo llamamos Coca-Cola, pero cuando ya le empezamos a incorporar el elemento icónico, simbólico, como en este caso la tipografía, que es una caligrafía creada por su propio fundador, pues le adquiere ya un matiz propio, único en su identidad. Y vemos un elemento adicional que viene siendo el color. Entonces ya el color asociado a una característica, en este caso tomando como ejemplo Coca-Cola, a una característica tipográfica, caligráfica, pues incorpora todo un elemento muy particular y es lo que hemos llamado el ADN de la marca, que después logra ser posicionado en todo el mundo. Igualmente podemos visualizar estos otros elementos en otros ejemplos, como el McDonald's, asociado a unos colores como es el amarillo y el rojo, con toda su simbología y una tipografía incorporada en todo su imagotipo. Otro ejemplo que empezamos aquí es el de Hewlett Packard, igualmente llevando toda una incorporación claramente y como todas las demás marcas existentes de un elemento lingüístico, icónico y cromático. Desde el punto de vista lingüístico, es decir, cuando definimos darle nombre a una marca, pues es un ejercicio bastante interesante, puesto que la creación de ese nombre no puede estar, no puede ser de una manera azarosa, ni fortuita, ni creado por incertidumbre. El nombre, esa definición del nombre es muy estratégico porque va a permitir que esa marca tenga una sonoridad que permita tener una mayor recordación. A todo eso se le apunta o una mayor o facilidad de asociar la marca con un producto o un servicio. Y también pues se va a buscar también que esa definición pues también le dé un estatus y un posicionamiento en un mercado. Allí reconocemos entonces desde el punto de vista lingüístico 5 características como las define Norberto Chávez: descriptivos, toponímicos, simbólicos, por contracción y patronímicos. Cuando hablamos de una definición de marca descriptiva, es cuando su nombre nos está describiendo en su denominación qué es. Es un museo, es un banco, es una biblioteca, es un parque. Y en la medida que sea más descriptivo, pues entonces se encasilla dentro de un modelo lingüístico. O sea, es muy probable que en esos procesos futuros que ustedes como profesionales tengan que desarrollar,
pues van a enfrentar, digamos, la posibilidad de definir en qué característica debería ir desarrollada esa denominación de marca, si va como descriptivo, toponímico, simbólico, patronímico o de contracción. Algunos ejemplos de descriptivo pues sería Fondo Monetario Internacional, Centro Comercial Cacique, Museo de Arte Moderno y Casa del Libro Total. Con toda seguridad que cuando leemos estas definiciones tenemos claramente y de manera muy precisa de qué se trata. Fondo Monetario Internacional, Centro Comercial Cacique, y podríamos tener otros ejemplos. Claro, su contextualización no está en el marco de cada una de ellas y su clasificación no es única. Podríamos encontrar donde esta denominación de marca pertenezca a un modelo descriptivo y a la vez podría estar con características o poseer características de denominación toponímica. Y veamos ejemplos de toponímicos. Entonces, los toponímicos son aquellos marcas que fundamentalmente se asocian a una relación de lugar. ¿Y por qué se hace esto? Porque se logra tener a través del tiempo un posicionamiento en contextos nacionales o mundiales sobre el lugar. Fijémonos claramente, si nosotros hablamos de una marca como las que aquí presentamos, Banco de Colombia, British Petroleum, Russian Standard, Swiss Military. Cada una de estas marcas están asociadas a un respaldo de país que le dan toda la confiabilidad a un mercado. Banco de Colombia, pues encara dentro de su misma denominación todo un país y es uno de los bancos más solventes y de mayor tradición y de mayores clientes en Colombia. ¿Quién está arrastrando este banco? Un apellido que se llama Colombia. La British Petroleum, entonces es la petrolera de Gran Bretaña. Entonces imagínense ese respaldo de marca que tiene al incorporar dentro de esta petrolera el nombre de la British. Una bebida, un vodka, como es Russian Standard, es un vodka, el nombre pues aprovechan que el origen del vodka y los mejores vodkas se preparan en Rusia. Swiss Military, una marca de relojes que incorpora dentro de su denominación el nombre del país suizo. Y podríamos seguir ampliando de ejemplos y de ejercicios toponímicos donde van a asociarse al producto, al origen del producto y a su naturalidad. Imaginémonos nosotros, por ejemplo, agua manantial. Cuando hablamos de la marca agua manantial, automáticamente nos trae a colación pues que es un producto muy natural y que viene desde su más puro origen, que es un manantial. Estas denominaciones toponímicas también nos permiten tener una relación y una conexión muy íntima con el origen del producto. También podríamos hablar de asociaciones y creaciones de denominaciones de marca, como lo es de carácter simbólico. Pues Apple, si hablamos de Apple, digamos, hay una desconexión total en el sentido de pensar que Apple es una empresa de desarrollo tecnológico. Si hablamos de un centro comercial Cacique, como lo hablamos de punto descriptivo, está muy claramente marcado y sabemos de qué se trata. Entonces, las marcas también optan por tener una relación simbólica. En este caso, Apple decide llamarse Apple. Bueno, Apple es una marca que se deriva de sus creadores de Macintosh y empiezan a desarrollar la marca de Apple fruto precisamente de una asociación con una invención. Y como Apple se fundamenta en la innovación y la invención, pues da su origen a un elemento simbólico y hace la representación a partir de una manzana. Y podríamos seguir hablando con elementos simbólicos que se asocian
a la filosofía de sus marcas. En ese sentido vemos American Eagles, Puma, Red Bull, y podríamos seguir enumerando un sinnúmero de empresas que han adquirido su relación de nombre directamente con un símbolo, es decir, han asociado su denominación a un símbolo con el cual incorporan toda su filosofía. Red Bull. Red Bull es una de las marcas también tremendamente posicionadas en un mercado mundial, donde esa identidad corporativa es muy clara, donde se demuestra toda su fuerza, toda su potencial a través de sus toros rosos. Pero también en un proceso evolutivo las marcas han llegado a tener un manejo por contracción. Cuando las marcas logran tener un posicionamiento, suele darse que de un proceso de denominación descriptiva pasan a un estado de contracción. Y esto ha ocurrido con la gran mayoría de las marcas. Y un claro ejemplo de ello es nuestras marcas, UDES, por ejemplo, Universidad de Santander, IBM, Ecopetrol, Kentucky Fried Chicken, son marcas que en un momento se denominaban de carácter descriptivo y que con el posicionamiento de la marca en el mercado pues terminan simplificándola, porque esto trae para ellos unos procesos de estandarización que permiten darles una mayor economía. Esto es muy importante sobre todo en las comunicaciones. Es más fácil recordar una marca como UDES y de pronunciarla que darle una denominación textual como Universidad de Santander. Se invierte más tiempo, más segundos en las comunicaciones verbales, y en las comunicaciones y en los desarrollos textuales pues va a ocupar mucho más espacio, y eso tiene su impacto en las comunicaciones. De tal manera que es mucho más fácil posicionar una denominación casi monosílaba o estar expresando dos o tres palabras en las comunicaciones. Y los patronímicos es otra de las clasificaciones lingüísticas en la creación de marcas. Y esto suele darse fundamentalmente en los contextos del diseño, de la moda y también de las marcas, especialmente automovilísticas. Entonces aparece una marca, un ejemplo como es Mercedes-Benz, Johnson & Johnson, Prada y Lacoste, y podríamos, repito, seguir ampliando este ejercicio de ejemplos donde encontraríamos sus fundadores y a veces no sus fundadores, pero sí la utilización de importantes nombres que encaran dentro de ellos todo o personifican toda una filosofía. Desde el punto de vista, ya habiendo abordado el tema lingüístico, pues lingüísticamente hablando son unas pronunciaciones y unos textos que si no se desarrollan desde un punto de vista iconográfico, pues sería muy difícil llegar a tener una clara identidad de marca. Y es por eso que estos elementos textuales adquieren un desarrollo visual iconográfico y se logra gracias a los desarrollos de diferentes clases de logos. Si bien coloquialmente a todo le llamamos logo o logotipos, y así lo acepta la Real Academia Española, desde un punto de vista mucho más particular y académico, pues podemos lograr llegar a hacer una diferenciación de ellas. Entonces, en ese sentido, pues tenemos los logotipos, los imagotipos, isologos y los isotipos. Y dentro de los isotipos podríamos llegar a diferenciar los monogramas, anagramas, siglas, iniciales, firmas y pictogramas. Vamos a ver entonces a continuación cuál es el comportamiento que tiene o que debe tener cada uno de estos logos. En últimas, pues los logos deben tener unas características fundamentales
para sus desarrollos, para lograr esas funciones fundamentales que mencionábamos anteriormente y que va a permitir entonces un posicionamiento y una fácil identificación y diferenciación. Y eso se logra gracias a unos recursos técnicos, visuales y gráficos que son en la construcción o en la arquitectura de una marca. Es fundamental que, que cumpla con las siguientes características básicas. En primera instancia debe ser legible. Esa legibilidad nos va a permitir que se pueda llegar a visualizar en cualquier tamaño. Es muy importante que con el rasgo más pequeño, diminuto, trabajado desde cualquiera de las escalas, nos permita identificarla rápidamente y decir de qué se trata y asociarla con la identificación lingüística, es decir, con la verdadera marca. Y en ese sentido, pues también obviamente nos va a permitir trabajar lo que es la escala. Cuando se diseña una marca es muy importante pensar en todas sus aplicaciones y todos sus elementos, inclusive de merchandising. Es importante que la marca pueda llegar a ser visualizada hasta 1.5 centímetros, digamos, como estándar, para poder ser identificable y aplicable en diferentes sustratos y en diferentes elementos. En ese sentido, es también importante que esa simplicidad de marca, como lo hablábamos anteriormente, permita ser desarrollada y graficada o construida en diferentes sustratos, es decir, en diferentes materiales. Si se requiere hacer de manera bordada, pues se puede hacer y se puede bordar, o se pueda imprimir sobre el metal, o se pueda desarrollar sobre la madera, u obviamente sobre el papel, y en diferentes características de gramaje. Eso es un elemento fundamental, obviamente, en cuanto a las características de una marca. Pero también debe, como característica gráfica y formal, debe permitir darse un desarrollo en positivo y negativo sin cambiar su lecturabilidad. Es decir, si en el caso de ejemplo que estamos viendo el logo símbolo de Nike, debe ser fácilmente identificable en positivo y en negativo. Recuerden que estas características son gráficas, pero que igualmente son fundamentales para lograr una estrategia de posicionamiento de la identidad visual. Si bien ya hemos visto entonces cuáles son las características de los logos, pues vamos entonces a conocer las diferentes clases de logos. Y en ellos mencionaba anteriormente la importancia de los logotipos. Los logotipos se caracterizan fundamentalmente porque son unas representaciones directas de la denominación, pero que se hacen estrictamente de carácter tipográfico. Si la marca es Google, pues se representa tal cual como es, dándole una característica lógicamente estéticas y visuales a cada uno de los elementos que componen los caracteres de este nombre. Google, Nokia, Gillette, Canon, en fin, Sony y otras marcas que se enmarcan dentro de lo que son las características de un logotipo. Entonces es muy importante tener claridad de que el logotipo es aquel que está conformado por una imagen tipográfica estructurada por un conjunto de palabras o de caracteres, como lo estamos viendo en este preciso momento. Y ahora viene otra clase de logos que son los imagotipos. Entonces, en este caso, los imagotipos están compuestos o son elementos iconográficos de una marca que ya están compuestos por dos elementos fundamentales. Uno de ellos es la imagen y el otro es la tipografía. La tipografía puede incorporar un logo o puede incorporar una sigla, como lo estamos viendo acá. En el caso de Spotify está el símbolo enmarcado dentro de una circunferencia
y su logotipo, que es Spotify. En el caso de la NBC, pues aparece su logo símbolo soportado en su sigla NBC. Muy bien. Y vemos otros ejemplos como está Adidas, Adobe, La Caixa y WTF. Estos son imagotipos. Recuerden que el imagotipo incorpora dentro de su desarrollo dos elementos fundamentales: la imagen y la tipografía. Y ahora pues vamos a ver qué es un isólogo. Los isólogos son similares a los imagotipos, puesto que vemos un elemento gráfico simbólico y también el elemento tipográfico. Pero a diferencia del imagotipo, es que este tipo de marcas no permite su separación, es decir, tanto la imagen como el texto quedan íntimamente ligadas e incorporadas. Si visualizamos el ejemplo anterior y vemos esos casos, por ejemplo Adidas, vemos aplicaciones de Adidas donde el logotipo se usa de una manera y el símbolo se usa también de manera independiente y se integran en un imagotipo. En el caso de un isólogo no podríamos llegar a tener estos elementos separados. ¿Qué sería de Pringles del símbolo sin la incorporación de Pringles como elemento tipográfico dentro de ellos? O de Pizza Hut o de Burger King. Burger King quedaría con un espacio vacío y sin posibilidades de incorporación e identidad de la marca. A esto le conocemos entonces como isólogo. Bien, y por último, vamos a ver lo que son los isotipos. En los isotipos, pues, podemos diferenciar entre monogramas, anagramas, siglas, la firma y los pictogramas. Los isotipos, entonces, son aquellas representaciones simbólicas que expresan o comunican la marca desde un carácter ya tipográfico o simbólico, y lo hacen de la siguiente manera, es decir, en el caso del monograma hacen uso de las iniciales de una marca, por ejemplo General Electric, o en este caso como aparece aquí Louis Vuitton. Es llegar a generar con sus iniciales algunos elementos y algunos impactos visuales que permitan construir finalmente su logo. A esto, cuando utilizamos las iniciales, se le denomina monograma. Otro logo que se desarrolla como isotipo es los anagramas. Los anagramas son contracciones de un nombre, pero estas contracciones es una disminución de algunas letras buscando, repito, disminuir su pronunciación, pero también su sonoridad. O sea, en el caso de FedEx, que es la marca, o sea, la lingüística de FedEx es Federal Express, pero por un ejercicio de contracción se crea un anagrama que termina teniendo una sonoridad muy importante como es FedEx. En un proceso creativo alguien pudo haber pensado en quedarse solamente en un monograma. En este caso, si se hubiese querido hacer un monograma, se estaría trabajando con la F y con la E, que esa es la característica de un monograma, que se trabaja con las iniciales. Ok, bien. Y en el caso de la sigla, pues la sigla sí ya, a diferencia del anagrama, es que sí obedece única y exclusivamente a las iniciales de cada una de su denominación, en este caso de su denominación lingüística, y aparece IBM. También podríamos ver una infinidad de ejemplos de siglas, ya lo vimos, por ejemplo la UDES, la UIS, el ITM, y podríamos seguir ahí en una infinidad de ellos.
En el caso de los anagramas, pues podríamos incorporar Ecopetrol. Ecopetrol es una marca que aparece como con características de anagrama. Otro elemento de los isotipos, o otra, digamos, clasificación de isotipo, es la firma. Las firmas suelen ser utilizadas especialmente, como mencionaba anteriormente, por diseñadores o artistas, donde ese carácter caligráfico incorpora y le da una personificación mucho más poética, mucho más magistral y por eso, y artística, por eso la firma en un momento dado se utiliza, no tan usual como son los monogramas, pero también logran tener su uso producto precisamente de unas características particulares de la empresa. Y por último, pues tenemos el pictograma. El pictograma, pues, es básicamente esa figura simbólica que puede ser de tipo abstracto o figurativo. En este caso, como vemos, la representación de Apple es directamente figurativa. Figurativa desde el punto de vista que logramos identificar el elemento formal que es una manzana. Pero también puede ir inclusive este pictograma puede ir incorporado de un elemento tipográfico. Es decir, existen diferentes posibilidades donde en negativo podría ir incorporado sobre la superficie positiva, en este caso la manzana o un elemento cualquiera geométrico, llámese un círculo, un cuadrado, y dentro de él, en forma negativa, podría incorporarse el elemento tipográfico. Igualmente, se tendría clasificado como un isotipo de características pictográficas. Y por último, entonces, dentro de los elementos o los signos que identifican esta identidad corporativa, pues tenemos el color. El color es un elemento fundamental porque en él asociamos aspectos semánticos de significación importante que incorporados allá el elemento simbólico o tipográfico refuerzan toda una identidad visual. Y en ello reconocemos, y hay toda una teoría construida sobre la simbología cromática y ya ha estado prácticamente estandarizado en todo el mundo. Es así como el color rojo expresa, pues, es un color excitante, expresa juventud, dinamismo. El color naranja expresa amistad, confidencialidad, energía. El color amarillo, optimismo, claridad, fortaleza. Igualmente el color azul se caracteriza por ser un color sobrio, un color que tiene connotaciones asociadas o significaciones asociadas a la confiabilidad y seguridad, y por eso muchas empresas hacen uso en sus marcas de este color. En última, lo que buscamos es expresar que las marcas incorporan un color, pero no lo hacen de manera caprichosa, lo hacen asociadas a su filosofía, porque los colores tienen una asociación simbólica con respecto a efectos psicológicos de seguridad, de confianza, de dinamismo, de sobriedad, como son cada uno de estos colores. Bien, importante pues ampliar sobre todo lo que es la simbología cromática. Y para terminar nuestra presentación en el día de hoy, la imagen corporativa termina siendo ya, digamos, todo lo que se ha venido construyendo a través del tiempo, a través de esa identidad corporativa. Voy a expresarles textualmente una definición que me parece muy completa de Dowling, y es así: una imagen es el conjunto de significados por los cuales una empresa se conoce y a través de la cual la gente lo describe, recuerda y relaciona. Es decir,
es el resultado de la interacción de las creencias, ideas, sentimientos e impresiones que una persona tiene de la empresa. Alude a aquella que una empresa ha adquirido entre el público. Es decir, y en síntesis, la imagen corporativa es todo aquello que el público piensa de lo que es una empresa. Es todo aquello que el público asocia de una empresa. Y es todo aquello que una empresa ha construido a través del tiempo y a través de sus comunicaciones y sus relaciones. Es la sumatoria del todo. Es toda su cultura, toda su filosofía, todo su desarrollo de producto y servicio y toda una identidad a través de las comunicaciones y de la interacción con el medio y su comportamiento y su relación con la sociedad y con el mundo, que permite tener una significación, y esa significación final es lo que denominamos una imagen corporativa. Esa imagen corporativa, por consiguiente, traerá unos beneficios, y esa proyección que ha hecho a través del tiempo pues le permitirá eh, ser un activo importante dentro de una empresa, que en última se traduce en ventas. Y por otra parte, pues le va a permitir tener todo un posicionamiento y diferenciación de marca. Apple, Adidas, Ferrari, Rolex están allí fruto de todo un desarrollo concienzudo y estratégico de su imagen corporativa. En última, la imagen corporativa eh, es, eh, es como una marca a través del tiempo es comunicada y comunica lo que es y permite comunicar qué es lo que hace y cómo lo hace. Y, y ese manejo coordinado y estratégico es lo que va a permitir que, que ese impacto se dé de la manera deseada y planificada. Bueno, eso es todo y los esperamos para la próxima presentación.